En este video vamos a explicar cómo los sistemas operativos gestionan a los dispositivos de entrada y de salida. En este caso hicimos un análisis desde Linux y Windows. El objetivo de esta actividad es demostrar cómo el sistema operativo, ya sea Windows o Linux, administra a los dispositivos, los controladores y las operaciones de entrada y salida utilizando Linux y Windows. Este trabajo se realizó por mis compañeros Ángel Silverio Contreras Vélez, Diego Guadalupe Chávez Gámez, Daniel León Santana y yo, Edgar Guadalupe Gamboa Orozco. En este caso utilizamos una máquina virtual con Linux y nuestro sistema operativo Windows, y también utilizamos comandos desde Linux y las herramientas gráficas que nos brinda Windows para observar la gestión de dispositivos. A continuación, mi compañero Ángel nos va a explicar cómo Linux identifica y gestiona los dispositivos y manejadores. Presentan dentro del sistema. Empezamos con el SL o el dev. Este comando lista los dispositivos del sistema dentro del directorio dev. En Linux los dispositivos no se manejan como elementos separados. En sí son como archivos, por ejemplo, disco, terminales y dispositivos de entrada. Seguimos con el LSBLK. Este comando muestra dispositivos de almacenamiento de forma de lista, incluyendo discos duros y particiones. Como podemos ver, el nombre del dispositivo, su tamaño y cómo está dividido, lo cual es útil para entender la estructura del almacenamiento. Seguimos con el LSPCI. Este comando muestra todos los dispositivos conectados al bus PCI, como tarjeta de red, de video o de sonido. Es útil para identificar el hardware interno del equipo. Y por último, el LSUSB. Este comando muestra los dispositivos conectados por USB, como memoria, teclados o mouse. Nos permite verificar el sistema, reconocer correctamente estos dispositivos. A continuación voy a explicar cómo Windows administra a los dispositivos y controladores dentro del sistema. Eso se hace mediante la herramienta administrador de dispositivos. Si me meto aquí, aparecen todos los dispositivos que tengo dentro de mi sistema, como por ejemplo las unidades de disco, los procesadores, los dispositivos del sistema y las entradas y salidas de audio. Por ejemplo, si yo llegara a conectar mi celular, aquí el administrador de dispositivos se actualiza y ya me detecta aquí abajo a mi celular como Samsung Android Phone. Se pueden llegar a necesitar drivers para que detecte alguno de los dispositivos, pero esta herramienta es mucho más fácil de utilizar que Linux, ya que presenta toda esta información mediante forma gráfica y se facilita mucho su uso que si estuviéramos desde Linux y tuviéramos que ejecutar comandos. Mi compañero Lupe va a explicar los mecanismos y estructuras desde Linux. Vamos a analizar varios comandos de Linux que nos permiten entender cómo el sistema operativo interactúa directamente con el hardware. Estos comandos trabajan muy cerca del kernel, que es el núcleo del sistema, y nos ayudan a ver desde los controladores activos hasta la forma en que los dispositivos se comunican en el procesador. Como número 1 tenemos lsmod. Este comando pues, nos muestra todos los módulos que están cargados actualmente en el kernel. En Linux el kernel es modular, lo que significa que no todos los controladores están integrados desde el inicio, sino que se cargan dinámicamente cuando se necesitan. Cuando ejecutamos lsmod aparece una lista con 3 columnas principales. El nombre del módulo, el tamaño que ocupa en memoria y cuántas veces está siendo utilizado. Esto es importante porque cada módulo representa un driver. Por ejemplo, para el audio, la red o dispositivos USB, si conectamos un dispositivo y no aparece su módulo aquí, es probable que el sistema no tenga un controlador necesario
o que no se haya cargado correctamente. Además, la columna Used By nos indica de dependencias, es decir, si otros módulos están utilizando ese mismo driver, lo cual ayuda a entender cómo interactúan entre sí dentro del sistema. Ahora tenemos DMESG LES. Muestra el buffer de los mensajes de kernel, que es como un registro interno donde el sistema guarda todo lo que ocurre durante el arranque y en tiempo de ejecución. Aquí podemos ver información muy importante como la detección de discos duros, tarjetas de red, dispositivos USB, errores de controladores o incluso fallos del sistema. El uso de LES es la clave porque permite navegar por toda la información de forma más cómoda, ya que normalmente la salida es muy extensa. Por ejemplo, cuando conectas una memoria USB, puedes ejecutar este comando y ver exactamente qué hizo el sistema, si la detectó, qué nombre asignó y si hubo algún error. También es muy útil cuando algo falla al iniciar el sistema, ya que aquí quedan registrados los errores de kernel. En el número 3 tenemos cat /proc /devices. Este comando lee un archivo dentro del sistema proc, que es un sistema de archivos virtual. Esto significa que no contiene archivos reales en discos, sino información generada en tiempo real por el kernel. Aquí se muestra una lista de dispositivos organizados en dos categorías: dispositivos de carácter y dispositivos de bloque. Los dispositivos de carácter manejan datos de forma continua, como el teclado, el mouse o una terminal. En cambio, los dispositivos de bloque trabajan con bloques de datos como los discos duros o memorias USB. Cada dispositivo tiene un número asociado en el sistema, utiliza internamente para identificarlo. En el número 4 tenemos cat proc interrupts. Este comando muestra cómo el sistema maneja las interrupciones de hardware. Una interrupción es una señal que un dispositivo envía al procesador cuando se necesite atención inmediata. Por ejemplo, cuando presionas una tecla del teclado y envía una interrupción, lo mismo ocurre con la tarjeta de red cuando recibe datos o con el disco duro cuando termina una operación. En la salida de este comando podemos ver una de las tablas donde aparece cada interrupción, cuántas veces ha ocurrido y qué dispositivo está asociado. También podemos ver cómo se distribuyen estas interrupciones entre los diferentes núcleos del procesador. Esto es muy importante porque permite que el sistema sea eficiente. En lugar de estar revisando constantemente todos los dispositivos, el CPU solo responde cuando recibe una interrupción. Y pues como vemos, estos comandos nos permiten observar el funcionamiento interno de Linux a nivel de kernel. Nos ayudan a entender cómo se cargan los controladores, cómo se detectan los dispositivos, cómo se organizan internamente y cómo se comunican con el procesador. A continuación, mi compañero Edgar les va a enseñar los administradores de dispositivos, pero ahora con Windows. Los controladores desde Windows se hace con la misma herramienta administrador de dispositivos. Y por ejemplo, aquí si yo me meto a mi procesador, vemos que tengo AMD Ryzen 5. Si le doy clic derecho y me voy a propiedades y después a la pestaña donde dice controlador, aquí me sale la información del procesador que tengo como el proveedor del controlador, que viene siendo Microsoft, la fecha del controlador, que es del 21 de marzo del 2009, la versión del controlador y el firmante digital Microsoft Windows. También me aparecen las opciones de darle en detalles del controlador, actualizar el controlador y desinstalar el dispositivo. Esto también es mucho más fácil, ya que en lugar de utilizar comandos como Linux, aquí simplemente estamos utilizando la herramienta del administrador de dispositivos, que nos facilita las cosas. A continuación, mi compañero Daniel nos va a explicar las operaciones de entrada y de salida desde la parte de Linux. Explicar cómo el sistema operativo gestiona las operaciones de entrada y salida, es decir, cómo se leen y se escriben datos en los diferentes dispositivos como en el disco duro. Para esto vamos a utilizar dos comandos de Linux, el geostat y el bmstat, que nos permiten monitorear el rendimiento del sistema. El primero es el geostat. Este comando nos muestra las estadísticas del uso del disco y del CPU. Este comando es muy útil para analizar el rendimiento del sistema, especialmente en las operaciones de lectura y de escritura.
Aquí en la parte superior podemos ver el porcentaje user, que es el uso del CPU de los programas. Igual en el system, que es el uso por el sistema operativo. Y aquí en el IOWASP podemos ver el tiempo que el CPU espera el disco, y en el del IDLE el tiempo que el CPU está sin uso. Si el valor IOWASP es alto, significa que el sistema está esperando mucho al disco, lo que puede indicar que está muy lento. Y en los dispositivos, en la parte inferior, los dispositivos de almacenamiento como el CDA y el CR0. El CDA es el disco duro principal y el CR0 es la unidad de CB y de DVD, y esos ya casi no se utilizan. Ahora vamos con el BMStat. El comando BMStat nos muestra información general del sistema en tiempo real. Este comando incluye datos sobre procesos, memoria, CPU y uso de swap. Procesos. En la selección de procesos vemos R, que es el proceso en ejecución, y el B, que son los procesos que están bloqueados. Aquí en memoria podemos ver el free, que es la memoria que está libre, y el buffer cache, que es la memoria usada que está siendo utilizada para mejorar el rendimiento. Aquí es importante saber que Linux usa la memoria libre como caché, por lo que no siempre es malo tener poca memoria libre. El swap es memoria en disco que se usa cuando la RAM está llena. Aquí el SI nos dice que los datos que están en entrada en el swap, y el S0 los datos que salen en el swap. Si estos valores son altos, significa que el sistema necesita más memoria RAM. Y ahora sigue mi compañero Gamboa, que les va a explicar el monitoreo de recursos. En Windows, estas operaciones se pueden mostrar utilizando la herramienta monitor de recursos. Si nos venimos aquí y nos vamos a la parte donde dice disco, podemos ver que aquí nos aparecen las cosas que se están ejecutando y el tiempo real de los procesos que se están leyendo o escribiendo dentro del disco, así como la velocidad de estas operaciones. Por ejemplo, aquí nos sale System y salen las operaciones de lectura y escritura y el total. Al realizar acciones como copiar archivos o abrir programas, podemos ver cómo aumentan las operaciones de entrada y salida, lo cual es equivalente a lo que observamos con comandos del Linux. Por ejemplo, yo aquí si abro mi Spotify, podemos ver que aquí ya me aparece Spotify.exe y tiene unas cantidades muy altas de lectura y escritura. Por ejemplo, aquí me sale que tiene, bueno, va variando, pero son cantidades muy altas, de mayores de 50.000, hasta que ya se terminó de ejecutar y ya no tiene valores de escritura, simplemente de lectura, y ya más o menos se estabilizó. A continuación, mi compañero Ángel les va a explicar una tabla comparativa. A continuación les voy a presentar una tabla comparativa de lo que es Linux y Windows. En los aspectos, la visualización de dispositivos, en Linux utilizamos los comandos ls-dev, lsblk, lspci, lsusb, y en Windows pues utilizamos la ventana de administrador de dispositivos. ¿Cuál es mejor y cuándo? En Windows es mejor para usuarios principiantes y Linux para la administración avanzada. La gestión de drivers. En Linux utilizamos los comandos lsmod y modprobe. En Windows nos vamos a la pestaña de propiedades del dispositivo. Y para saber cuál es mejor, en Linux es mejor para el control manual y Windows es más fácil de usar. Detección de hardware. En Linux utilizamos DMS y en Windows automática, lo que es plug y play. Windows es más cómodo y Linux es más detallado. Estructura de dispositivos. Proc Device o Proc. En Windows ocultar al usuario. El Linux es mejor para aprendizaje y análisis. En interrupciones utilizamos Proc Interrupts y en Windows no es visible directamente. El Linux es mejor para nivel técnico. Operación de entrada y salida. En Linux utilizamos IOSTAT, BMStat, DD. En Windows monitor de recursos. En Windows es más visual, en Linux es más preciso. Nivel de control, alto comandos, media interfaz gráfica, Linux para aspectos, Windows para uso general. Facilidades de uso. En Linux es muy
es media baja y en Windows es muy alta. Así que pues es mejor Windows. Uso de servidores. En Linux es muy alto y en Windows es medio. Por lo sería lo mejor Linux. Uso de usuarios comunes. En Linux es medio y en Windows es muy alto. Así que pues preferiremos usar Windows. A continuación mi compañero Ángel les hará la conclusión de lo que fue el video. Bueno, en último, la conclusión. En conclusión, los sistemas operativos gestionan los dispositivos mediante controladores que permiten la comunicación con el hardware. Linux ofrece un mayor nivel de control mediante comandos y acceso a estructuras internas, mientras que Windows facilita su uso mediante herramientas gráficas. Ambos sistemas realizan operaciones de entrada y salida que impactan directamente en el rendimiento del sistema. Finalmente, comprendimos la importancia de los manejadores, estructuras y operaciones para el correcto funcionamiento del sistema operativo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto.